Iniciamos 2021 todavía inmersos en lo que sería la pandemia del COVID-19 y con la preocupación para todos los gobiernos alrededor del globo de contener todavía la propagación del virus del SARS-CoV-2, las variantes de lo que sería la cepa del coronavirus, así como la preocupación de acceder de forma temprana a las vacunas en contra de la misma. Ya atrás quedaron los meses donde los estados estaban compitiendo para poder determinar quién lograba obtener una vacuna, y ahora la competencia se transforma en lo que sea la producción y la distribución de la misma. Ahora los estados están dejando hacer ver que pesa en lo que sea su economía, y ahí los acuerdos bilaterales que los mismos han realizado con las farmacéuticas y aquellos laboratorios que están produciendo la vacuna, y estamos viendo casos donde algunos países están acaparando la producción inicial de estas vacunas. Si bien es cierto, tenemos la iniciativa multilateral auspiciada por las Naciones Unidas de COVAX, pues vamos a ver que la mayoría de los países desarrollados tienen una minúscula participación en dicho proyecto multilateral, ya que están más preocupados todavía con esos sentimientos nacionalistas, donde están velando primero por su población. De esta forma, también uno de los aspectos más preocupantes hoy en día van a ser las repercusiones económicas que estamos viendo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, especialmente por esta crisis llamada como el gran confinamiento. Si bien es cierto, hoy en día ya se superó este confinamiento, vamos a ver que la tasa de mortalidad ha aumentado para aquellos países donde se han retomado las actividades económicas, y estamos viendo una ponderación completamente diferente entre lo que sea el derecho a la salud, a lo que sería la integridad propiamente de la economía nacional. Obviamente no hay un punto medio en el cual se pueda señalar que uno es más importante que el otro, y es justamente donde los gobiernos a nivel nacional están haciendo la diferencia dependiendo de las diferentes medidas económicas nacionales que están implementando, primero para apoyar a su población, segundo para poder establecer medidas sanitarias que disminuyan al mínimo el riesgo de contagio, y finalmente para poder aminorar con apoyos económicos todo lo que sea la afectación y adopción de medidas contracíclicas para evitar esta posible recesión que estamos viendo a nivel mundial. De esta forma, pues vamos a ver que el 2021, sin duda alguna, todo el mundo seguiremos enfocado en la pandemia del COVID-19 y los efectos secundarios de la misma, pero hubo un acontecimiento que es muy importante destacar que sucedió en enero de este año, y que es justamente el fin de la era de Donald Trump y la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Para aquellos que se preguntan cuál va a ser la diferencia, pues claramente estamos viendo un cambio ideológico en el comportamiento de Estados Unidos. Vamos a ver el regreso de Estados Unidos a los foros multilaterales, el tratar de agrupar y liderar los esfuerzos de la comunidad internacional para poder atajar de fondo los problemas que estamos viviendo a nivel global. Vamos a ver un Estados Unidos el cual, en lugar de preocuparse solamente por su población, si bien es cierto, sigue siendo la preocupación de todos los estados, su población nacional, no van a descuidar los proyectos de cooperación internacional y estos esfuerzos mundiales en los cuales van a buscar esta cooperación técnico-científica, esta cooperación internacional para buscar un escenario gana-gana donde Estados Unidos los lidere. Las primeras iniciativas, las primeras acciones presidenciales que tomó la administración Biden fue primero regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París para luchar en contra del cambio climático, el cual fue completamente descartado por parte de Donald Trump, y segundo, el reanudar la participación de Estados Unidos ante la Organización Mundial de la Salud. Aquí hay que recordar que Donald Trump, después de que la OMS se rehusara a condenar a China, según la hipótesis del gobierno de Trump de que China era la causante de la pandemia actual, y después de los hallazgos que tuvimos esta semana por parte de la misión investigadora de la OMS, donde se encontró que no hubo negligencia o que la cepa del coronavirus no se escapó de un laboratorio chino, el gobierno de Estados Unidos, cuando estaba la administración Trump,
como política de rechazo a esta falta de aceptación de la OMS de condenar a China, Estados Unidos le retiró su financiamiento de dicho organismo internacional. Entonces vamos a ver que la administración de Biden cambia esta medida, esta política y nuevamente empieza a cooperar con la Organización Mundial de la Salud, reconociendo que si no salen todos los países al mismo tiempo de la pandemia, difícilmente se va a poder reinstaurar la dinámica de comercio internacional como la teníamos antes de que la comunidad internacional se viera afectada por este virus. De esta forma también se vuelve muy interesante ver cómo Estados Unidos regresa a los foros multilaterales, deja atrás esta política de America First, donde Estados Unidos actuaba de forma unilateral y solamente velaba por lo que fuera lo mejor para su población, aun cuando eso significara el romper con las alianzas históricas que tenía con países europeos o que fuera una renegociación de una versión desmejorada del Tratado de Libre Comercio con sus vecinos México y Canadá. Entonces vamos a ver que Estados Unidos va a retomar todas las políticas que habíamos visto durante la administración Obama, de esta forma dejando atrás los 4 años que duró la administración Trump como un mal sueño. Ahora viene la pregunta, ¿cómo va a ser el impacto de la llegada de Joe Biden a la relación bilateral con México? Si bien es cierto, también una de las primeras acciones que realizó Joe Biden fue el abrogar las acciones ejecutivas que la administración Trump había implementado y que muchas veces se podían haber considerado como afectaciones o injurias a México, como por ejemplo la construcción del muro fronterizo, la cancelación del programa de acción diferida en el cual se habían beneficiado miles de mexicanos que llegaron a Estados Unidos como menores de edad, que le fueron forzados a irse a Estados Unidos por sus padres. De igual forma veíamos la implementación del programa de protección a migrantes, el famoso MPP, el cual tuvo como espejo en México el programa Quédate en México, donde México se vio forzado a implementar dicho programa tras la amenaza de imposición de sanciones coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos si México no detenía la migración irregular proveniente de Centroamérica, donde vimos que México tuvo que desplegar la Guardia Nacional para realizar labores de migración y de igual forma se tuvieron que establecer campamentos para que estos migrantes que estaban solicitando refugio en Estados Unidos estuvieran esperando en México la conclusión de dichas peticiones en Estados Unidos y todo el tiempo estuvieran permaneciendo en México. Esto ya se da por terminado, pero aquí no hay que confundir la terminación de dichos programas como un relanzamiento de la relación bilateral o como un guiño al gobierno de México. Esto hay que reconocerlo como una clara divergencia de esta política estadounidense anti-inmigrante que Donald Trump estaba teniendo y que claramente violaba los acuerdos internacionales del cual Estados Unidos era parte. Una clara violación la podíamos haber identificado y la platicamos en una cápsula anterior sobre la regla interina de asilo, donde el gobierno de Estados Unidos básicamente negaba la petición de cualquier solicitante de refugio en Estados Unidos si éste no lograba comprobar que su petición de asilo ya lo hubiera realizado en otro país que fuera Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatus de los Refugiados. En otras palabras, Estados Unidos estaba erigiendo como la última opción para estos peticionarios de asilo y no como una opción más, y eso también se había implementado para evitar el forum shopping de los peticionarios de asilos. Entonces, de esta manera, toda esta abrogación por parte de Joe Biden de estas reglas tan controversiales emitidas por la administración Trump, no hay que entenderlas como un cambio radical de política donde Estados Unidos ahora vaya a mantener una política de puertas abiertas. No, no hay que confundirse. Es muy importante señalar que una cosa es la obligación que tienen los estados para ponderar estas peticiones de asilo y el derecho que tienen los migrantes o los peticionarios de asilo para solicitar refugio, y otra cosa muy distinta es que los estados le den la bienvenida a todos los migrantes que deseen ingresar a su territorio. De esta forma, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es evitar estas políticas de tercer estados seguros, esos convenios que tenía con algunos gobiernos centroamericanos para mandar ahí a todos los peticionarios de asilo para que ellos recibieran el refugio en un tercer estado. Y ahora lo que Estados Unidos va a hacer el regreso a la política tradicional, donde va a valorar caso por caso, petición por petición, ante sus cortes nacionales y teniendo a los peticionarios de asilo dentro de su territorio.
En otras palabras, nuevamente vamos a ver que muchas de esas personas, cuando así lo amerite, van a estar detenidos en centros de detención, y de igual forma, pues difícilmente se va a cometer el mismo error que se cometió durante la administración Obama de la implementación de la política de Catch and Release, la cual ustedes recordarán que fue la causante de esta migración masiva, la cual empezó a llegar a Tijuana para solicitar refugio en Estados Unidos, y tuvimos lo que sería el éxodo masivo de peticionarios de asilos continentales y extracontinentales, especialmente haitianos, a lo que sería la ciudad de Tijuana en grandes números, donde pues veíamos la incapacidad de las autoridades nacionales, tanto de ambos lados de la frontera, para controlar este flujo masivo, el cual fue ocasionado por esta política que les comentaba de Catch and Release, donde las familias llegaban a la frontera. Entonces el gobierno de Estados Unidos, en lugar de llevarlos a centros de detención, simplemente los procesaba, los dejaba en libertad y les daba un citatorio, el famoso NTA, Notice to Appear, el cual posteriormente fue utilizado por los traficantes de las personas para señalarles en Centroamérica que Estados Unidos estaba otorgando visas blancas, que era la hoja donde estaba impresa el NTA. Entonces, esto causó que la gente, la cual fue engañada por esos traficantes de personas, llegara en grandes números con estas grandes caravanas a Estados Unidos, y Estados Unidos lo que hizo fue permitir el acceso de todas esas personas hasta que se dieron cuenta que ellos mismos habían originado este éxodo masivo de personas de Centroamérica extracontinentales hacia Estados Unidos. Entonces el gobierno de Estados Unidos, si bien es cierto, ya dio por terminado los protocolos de protección a los migrantes, los famosos MPP, difícilmente va a abrir las puertas de forma masiva, porque todavía siguen las restricciones de viaje fronterizos en la frontera terrestre con México por las restricciones sanitarias que estamos teniendo hoy en día por la pandemia del COVID-19. Entonces, si bien es cierto, Estados Unidos cambió ya esta política tan radical que se había implementado con Donald Trump, esta no debe ser confundida con una apertura completamente de Estados Unidos de estas fronteras para los migrantes. Hay que recordar que no existe ningún derecho humano a la migración, pero sí existe el derecho humano para solicitar refugio, el cual simplemente es un derecho para pedirlo, pero no existe una obligación del Estado de otorgarlo. Aquí, de igual forma, es muy importante ahora vislumbrar cómo va a ser la relación a futuro entre México y Estados Unidos, especialmente por el cambio de retórica y por el cambio entre lo que sería la administración Biden y la administración Trump. Si bien es cierto, el cambio ideológico o la divergencia ideológica que podemos ver con la actual administración federal en México, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, va en contra de todos los principios estadounidenses, en los cuales ellos son los promotores de la globalización, de la inversión extranjera, del libre comercio, pues vamos a ver que durante la administración Trump se matizó esta divergencia por la coincidencia de ambos gobiernos de autocaracterizarse como anti-establishment. En otras palabras, ambos presidentes, tanto Andrés Manuel López Obrador como Donald Trump, se caracterizaban a ellos mismos como candidatos que habían logrado desplazar al establecimiento tradicional político. Entonces, de esta forma, si vemos a un presidente estadounidense como lo es Joe Biden, que es completamente lo opuesto a Donald Trump, el cual es justamente lo que Donald Trump criticaba, ya que él mismo ha hecho toda su carrera política al interior del establishment estadounidense. Hay que recordar que Joe Biden en su momento fue el senador más joven en el Senado estadounidense. Pues vamos a ver que él mismo es parte de este establishment que ha sido fuertemente criticado. Entonces, las formas en las cuales van a conducir el gobierno estadounidense son completamente opuestas. Por parte de Donald Trump veíamos que su actuar se mantenía circunscrito a un pequeño círculo cercano a él, en el cual implementaba todas las acciones. Por eso veíamos que su yerno era el que básicamente llevaba la relación bilateral con el gobierno de México, y veíamos que cuando se amenazaba con la terminación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y se renegoció el TEMEC, él fue el punto focal para minorar todas esas amenazas por parte de Donald Trump. Esto ya no va a suceder con lo que sería la administración Biden, la cual va a regresar a la institucionalidad tradicional. En otras palabras, los canales institucionales, Departamento de Estado o Departamento del Tesoro, van a ser los canales tradicionales en los cuales se van a negociar estos temas. Ya no va a ser posible
darle la vuelta a los diplomáticos de oficio, a los expertos, para poder congratular a una persona en concreto. Entonces, ahora difícilmente el gobierno de México va a poder seguir continuando con esta estrategia tan exitosa que se tuvo con Donald Trump y que le permitió al gobierno de México ceder en ciertos temas, los cuales fueron muy visibles para lo que sería la base electoral de Donald Trump, pero que al final del día en la implementación terminaban siendo matizados. En otras palabras, si bien es cierto se comprometía México a realizar ciertas acciones, ahora sí, ya en la implementación, pues México no le iba a implementar a rajatabla como lo esperaba Donald Trump, y Donald Trump ya había ganado la retórica porque básicamente se mostraba ante el pueblo estadounidense como el ganador de dicha negociación, aunque en términos reales no lo fuera así, tal cual sucedió con la amenaza constante y permanente de que México pagaría la construcción del muro fronterizo. De esta manera, este margen de acción donde México le permitía a Donald Trump ganar ciertos temas y por otro lado Donald Trump se hacía de la vista gorda sobre la implementación de ciertas políticas públicas en México, las cuales pudieran ser contradictorias al texto del TEMEC, como en materia energética, en materia de hidrocarburos, en materia de electricidad, pues vamos a ver que Estados Unidos no hizo una protesta tan enérgica porque literalmente pues había este compromiso de unas por otras. De igual forma, la temporalidad en la cual el gobierno de México está implementando estas reformas estructurales en México y de igual forma este parteaguas en la cooperación internacional con Estados Unidos en materia de procuración de justicia, la cual ya hemos platicado que representó el caso del general Salvador Cienfuegos, y las reformas a la Ley de Seguridad Nacional donde se busca acotar el margen de actuación de los agentes extranjeros de Estados Unidos y en general dedicados a procuración de justicia en México, y el desconocimiento de las inmunidades diplomáticas y consulares que pudieran tener por el desempeño de sus funciones cuando éstas violen atribuciones exclusivas de las autoridades mexicanas, pues vamos a ver que todas estas reformas que están haciendo, así como las iniciativas a la ley de la industria eléctrica, pues justamente se están dando en el periodo de la transición. México oportunamente está haciendo estas reformas, las cuales van a ser muy polémicas, pero justamente como es en la transición entre la administración Trump y la administración Biden, pues vimos que la administración Trump no reaccionó como Estados Unidos hubiera reaccionado en otro momento, y la administración Biden está mucho más preocupada por temas prioritarios en la agenda estadounidense. Llámese el control de la pandemia, la distribución de las vacunas, la reactivación económica estadounidense, lo que sea la amenaza china y todo lo que sea el recuperar el asiento de Estados Unidos a nivel multilateral. De esta forma, el gobierno de México está aprovechando todos esos momentos de laguna de esta agenda política exterior de Estados Unidos frente a México para realizar estos puntos, estas modificaciones, y ahora sí tratar de negociar un punto medio respecto a lo que la administración Biden busque o tenga visualizado como proceso de integración de la región de América del Norte. En otras palabras, si bien es cierto el gobierno de México tiene estas diferencias ideológicas, es muy probable que se vayan a matizar las mismas después de que Estados Unidos reaccione o se busque tomar las mismas como puntos de negociación, como ventaja competitiva en este replanteamiento de la relación bilateral que la administración de Andrés Manuel López Obrador busca realizar frente a la administración Biden. Aquí es muy importante señalar que no hay que confundir el perfil diplomático de Joe Biden con el perfil de bully que tenía Donald Trump, con un signo de debilidad por parte de Joe Biden, sino va a ser todo lo contrario. Precisamente gracias a la institucionalidad que este gobierno está adoptando, es muy probable que el margen de actuación que tenía el gobierno de México sea tan amplio como lo teníamos con la administración Trump. Si bien es cierto, los enfrentamientos no se van a desahogar a través de Twitter, como lo hacía Donald Trump, o de forma pública en conferencias de prensa, sino ahora regresaremos a la diplomacia tradicional, la diplomacia a puerta cerrada. Indudablemente vamos a tener un mayor número de desencuentros diplomáticos entre ambos estados, especialmente durante la segunda mitad del 2021, que es cuando propiamente vamos a ver ahora sí el retomar por parte de Joe Biden de esta agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Sin duda alguna, vamos a ver un mayor número de litigios
internacionales en el cual el gobierno de México va a ser afectado por ese tipo de implementación de políticas públicas, las cuales son amparadas bajo el ejercicio de la soberanía nacional mexicana, pero las cuales sin duda alguna contradicen los convenios internacionales celebrados por México, y aquí es de destacarse la importancia de estos tipos de convenios internacionales. Los convenios internacionales van a asegurar la permanencia de ese tipo de convenios, los cuales, reconociendo de que muchos gobiernos tienen cambios democráticos, para evitar que haya una fluctuación en el comportamiento de los estados de una administración a la otra por el cambio ideológico que pudiera tener los presidentes, pues justamente esos convenios internacionales se tienen pactados para que el Estado cumpla esos compromisos que se tienen de forma internacional. Claro, el Estado los puede violar, pero siempre habrá consecuencias. En otras palabras, si el Estado argumenta soberanía nacional para desconocer los convenios internacionales, también ese Estado que está echado para adelante debe asumir las consecuencias que va a tener en lo que sean las demandas y los litigios a nivel internacional y las reparaciones, la compensación que va a otorgar por los daños causados a aquellos inversionistas extranjeros, a aquellos estados que haya una afectación a estos pactos internacionales y que los mismos puedan reclamar la responsabilidad de un estado o del otro. De esta manera, sin duda alguna, va a ser lo que sería la llegada de la administración Biden, un regreso a la normalidad tradicional de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Ya no vamos a ver declaraciones polarizantes, al menos por parte del gobierno de Estados Unidos respecto a la relación bilateral, pero ahora sí vamos a ver un mayor número de desencuentros, los cuales van a ser desahogados por los canales tradicionales diplomáticos. Sin duda alguna vamos a seguir platicando sobre este tema en próximas cápsulas, así que no lo olviden darle like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.